Hola a todos y todas, en este video les vamos a hablar sobre el feudalismo, específicamente su descomposición y desaparición. ¿Qué es el feudalismo? El feudalismo fue un sistema social, político y económico que predominó durante la Edad Media, desde el siglo IX hasta el siglo XV, considerado por muchos como la Edad Oscura, debido a las sangrientas guerras, las epidemias y el escaso avance científico. Las clases sociales eran estáticas, es decir, eran un sistema social cerrado en el que no existía la movilidad social, sino que la sociedad se dividía en estamentos, y tales clases fueron la nobleza, el clero y el tercer estado. Entre las principales características del feudalismo se destaca el surgimiento de la relación de vasallaje entre un señor feudal y los vasallos. Su economía se basaba en la agricultura y ganadería, el pago de tributos, y la Iglesia Católica tenía una gran fuente de poder. Fin del feudalismo. El proceso histórico que marcó el fin del feudalismo no tiene una fecha exacta. Fue desarrollándose de manera dispar por distintas partes de Europa a partir del siglo XIV. Existen varias causas que llevaron al feudalismo a su fin. Entre las principales están los avances políticos, la peste bubónica o peste negra, la guerra de los 100 años y el surgimiento de la burguesía. Avances políticos. La Edad Media fue una era de grandes avances políticos. Durante el siglo XII y el siglo XIII se realizaron reformas legales, elevaron impuestos e ignoraron derechos tradicionales. Además, se firmó la Carta Magna. Estos cambios políticos contribuyeron a la decadencia del feudalismo. Algunos de los cambios fortalecieron la autoridad del rey a expensas de los nobles. Otros, con el tiempo, traspasaron algo del poder al pueblo. La Carta Magna estableció la idea de que hay derechos y libertades que ni siquiera un monarca puede violar. Este documento también afirmaba que los monarcas deben gobernar con el consejo de los gobernados. Las reformas legales de Enrique II fortalecieron el derecho consuetudinario inglés y el rol de los jueces y los jurados. Por último, el Parlamento moderno de Eduardo I dio voz en el gobierno a la burguesía y a los nobles. Todas estas ideas sirvieron de base para el desarrollo de las instituciones democráticas modernas. Otra causa fundamental del declive del feudalismo fue la peste bubónica, que afectó a toda Europa. Esta peste golpeó a Europa por primera vez entre el año de 1346 a 1351. Se sospecha que la peste se originó en Asia Central en el siglo XIV y viajó hasta el Mar Negro. Probablemente llegó a Italia en un barco y se expandió hacia el norte y el oeste de toda Europa continental hasta llegar a Inglaterra. Entre los síntomas de la peste negra era la fiebre, vómitos, tos virulenta y ataques de estornudos, además inflamaciones o bultos llamados bubones. El término peste negra probablemente se debe a esos bultos morados que aparecían en la piel de los afectados. Las condiciones antihigiénicas en las que se vivían contribuyeron significativamente a la propagación de la peste bubónica. Esta enfermedad produjo importantes cambios sociales y políticos. El impacto causó estragos tanto en Asia como en Europa. La población de China se redujo a casi la mitad, probablemente debido a la peste y el hambre. La muerte de tantas personas aceleró cambios en la estructura económica y social de Europa, lo cual contribuyó aún más a la decadencia del feudalismo. El comercio disminuyó hasta casi acabar por completo. Cuando Europa se empezó a recuperar, se tenía que reconstruir la economía, pero los señores feudales ya casi no tenían poder. Luego de la peste, el poder pasó de los nobles a los burgueses. Su principal causa fue la necesidad imperiosa de trabajadores, dado que había muerto mucha gente. Los trabajadores que habían sobrevivido podían exigir más dinero y derechos, como también muchos campesinos y siervos abandonaron los señoríos y se mudaron a ciudades en busca de mejores oportunidades. De esta manera
Se debilitó el sistema señorial y perdieron poder los señores feudales. Entre 1337 y 1453, Inglaterra y Francia se enfrentaron a una serie de batallas para ganar el control sobre ciertas tierras francesas. Hacía tiempos que los monarcas ingleses reclamaban tierra en Francia. Cuando Felipe VI de Francia declaró que los feudos franceses del rey de Inglaterra, Eduardo III, pertenecía al reino de Felipe, estalló la guerra en Francia. La guerra generó un nuevo sentido de unidad nacional y patriotismo en los dos bandos. Tanto en Francia como en Inglaterra, la carga más pesada de la guerra recayó en los burgueses y en los campesinos. Sin embargo, se necesitaba a los sobrevivientes de la guerra como soldados y trabajadores. Surgimiento de la burguesía. Muchos historiadores concuerdan en que los viajes a Oriente con fines comerciales generaron una nueva clase social, la burguesía, formado por hombres libres, pero no nobles. Con todo lo antes mencionado, podemos llegar a varias conclusiones. Primero, en cuanto a la interacción cultural, la cultura del feudalismo, centrada en los caballeros y los castillos de la nobleza, decayó en este periodo. Si nos centramos en la peste negra, la catástrofe que representó esta enfermedad afectó a la cultura e hizo que celebraran la vida ante la amenaza de la muerte en masa, mientras que otros tuvieron la reacción opuesta y se obsesionaron con la muerte y el más allá, lo que se reflejó en el arte. Lo que corresponde a las estructuras políticas, en Inglaterra, la firma de la Carta Magna y otras reformas políticas sentaron las bases para el surgimiento de formas de gobierno más democráticas. La Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra traspasó el poder de los señores feudales a la monarquía, dado que el pueblo comenzó a identificarse más con el rey que con su señor local. En la parte que corresponde a las estructuras económicas, se concluye que el sistema feudal de agricultura y propiedad de las tierras entró en decadencia en este periodo. La peste hizo que el comercio disminuyera debido a la muerte de 1/3 de la población europea en manos de la peste. Se produjo una escasez de mano de obra. Eso generó más oportunidades económicas para los campesinos, los cuales exigieron una mayor retribución por su trabajo. Por otro lado, en las estructuras sociales también se concluye que la estructura social jerárquica del feudalismo se desestabilizó como resultado de la peste, lo que afectó a todas las clases sociales por igual. Como la peste finalizó y los señores feudales intentaron restablecer su autoridad, se desataron rebeliones de campesinos porque el pueblo se negaba a aceptar el antiguo orden social. El pueblo también obtuvo más poder como resultado de la Guerra de los 100 años.